Buenas, ¿qué onda, gente bella? Espero que estén muy bien, que estén encontrando la paz dentro de todo este proceso mundial que estamos atravesando. Yo quería ver si podía aportarles un poquitito de esta misma paz, así que se me ocurrió hacer un videíto hablando del chakra tercer ojo o entrecejo, que se encuentra aquí, entre medio de las cejas, ¿no? y, y nada, me pareció importante básicamente porque se encarga de todo lo que tiene que ver con nuestros procesos de aprendizaje, con nuestra capacidad de percibir, de discernir. Y en estos momentos donde por ahí no podemos salir a dar una vuelta y distraernos de todo lo que estamos atravesando, o más que distraernos, simplemente tomar aire, por ahí en vernos ensimismados hace que nos cueste discernir qué estímulos nos son sanos y cuáles necesitamos dejar atrás. Entonces me pareció importante justamente trabajar con este chakra. Los chakras son conductos de energía que lo que hacen es otorgarle energía a las diferentes partes del cuerpo según el sistema de órganos que afecten. En este caso, el tercer ojo se encarga de todo lo que tiene que ver con el cerebro, con los ojos, con la nariz, con los oídos. Por eso, si está desequilibrado, quizás podemos encontrar algún problema en estos aspectos, ¿no? Como problemas a nivel visual, auditivos, quizás dificultades en nuestros procesos de aprendizaje. Y también puede haber otras cosas que son como más sutiles, como, no sé, sabernos muy disperses y que nos cueste enfocar nuestra atención en algún lugar. De hecho, vamos a hablar de esto. Porque para trabajar con los chakras siempre hay dos partes. Una parte que tiene que ver con la introspección, con la revisión, y otra parte que quizás es más simbólica y tiene que ver con una acción concreta. La introspección es sumamente importante, y lo hablamos siempre en Magmederi, porque si nosotros no sabemos qué es lo que tenemos que trabajar, cómo hacemos, y esto tiene que ver con reconocernos, ¿no? Con sabernos humanos, con poder ver qué cosas realmente nos están afectando en nuestra vida, y es algo que es muy importante. La otra vez leía un libro que hacía una analogía respecto al tiempo y al agua, y tenía que ver con observar al presente como si fuese una canilla de la cual está saliendo agua, y que quizás nosotros creemos que eso es todo, pero detrás de las canillas, detrás de la tubería, hay un caudal de agua enorme. Entonces él lo asociaba al tiempo como con ese caudal, ¿no? El pasado, el presente y el futuro siendo una sola cosa, y quizás lo que podemos vislumbrar ahora es esta versión de nosotros mismos, pero estamos siendo afectados por todas esas partes. Entonces me parece que es muy importante ver esto desde este lugar y comprender qué cosas del pasado nos pueden estar afectando en este momento y qué cosas del futuro. En este caso, el tercer ojo se encarga de tres aspectos fundamentales. En realidad de dos, lo voy a sintetizar. Una es el pensamiento y otra es la percepción. Entonces, a la hora de trabajar con esto podemos hacernos unas pares de preguntas. Por ejemplo, respecto a la percepción, una pregunta que nos puede ayudar mucho es: ¿estamos viendo con claridad dentro de la dualidad del mundo? ¿Por qué? Porque cuando empezamos a comprender cómo funciona el universo, quizás desde un aspecto más espiritual, podemos entender que todas las cosas que nos suceden tienen una razón muchísimo más profunda, que es que esa fuerza suprema en realidad actúa de manera invisible. Entonces quizás estamos atravesando un momento fuerte de la vida, como en este caso, y nuestro ego intenta intervenir diciendo: ¿por qué esto me pasa a mí? ¿Por qué me sucede esto? Esto hice mal, esto hice bien. Y quizás el tiempo o las sincronías mismas nos hagan comprender que había una razón mucho mayor, que hay algo que teníamos que hacer, así sea un cambio de raíz, un cambio profundo, una actitud en nosotros que ya no nos servía más. Y todo esto tiene que ver con poder observar un panorama completo dentro de las complejidades del mundo como tal. Entonces preguntarnos si realmente estamos teniendo calma, estamos siendo pacientes, estamos observando con claridad a la hora de atravesar diferentes situaciones, nos puede servir un montón. Así como también preguntarnos, por ejemplo, dentro de la percepción misma, si podemos enfocar nuestra atención en algún lugar y saber sacarla, que es lo que hablábamos de estar disperso en ciertos momentos de la vida, ¿no? Y esto se relaciona con la percepción, porque para básicamente poder ver más allá en una situación concreta, necesitamos prestar atención a ciertos puntos para ver si vibramos con una persona, si nos sentimos cómodos en una situación. Necesitamos realmente
bueno, primero escuchar a nuestro cuerpo, ¿no? Y segundo, enfocar cosas que nos hagan realmente conectarnos con esa percepción y poder vislumbrar cuándo es la razón la que nos está poniendo una alarma y cuándo es la intuición la que nos está queriendo hablar. Así como con cosas quizás más específicas. Si por ejemplo nosotros podemos poner el foco en ver un video tutorial que nos enseña algo que necesitamos, está buenísimo. Ahora, si nos sobrecargamos de información, esa pantalla también nos va a afectar justamente, no sé, a los problemas visuales y a nuestra psiquis en sí. Entonces, si no sabemos cuándo poner la atención en un lugar y cuándo sacarla, vamos a sufrir seguramente un desequilibrio. Por otro lado, otra pregunta que nos podemos hacer en este caso es si sabemos ser receptives a las ideas de otras personas y si al mismo tiempo sabemos cuándo no serlo. Que esto tiene que ver con justamente la pregunta anterior, porque todo está relacionado y en realidad esto es muy importante porque está buenísimo poder abrir como nuestras puertas a las ideas ajenas y la retroalimentación es clave para los procesos evolutivos, dado que también somos un colectivo y que funcionamos como tal, más allá de nuestra individualidad. Entonces, poder estar abiertos a las ideas ajenas es sumamente importante, pero también está buenísimo saber cuándo realmente estamos siendo influenciados por algo que no nos ceba tanto para no vernos tan permeables a esas energías. Y hacernos estas preguntas puede ser fundamentales, que tiene que ver con una cuestión de intuir cuando algo nos sirve y cuando realmente no. Y por otra parte, en los procesos de pensamiento, en vez de ser receptivos a las ideas de otro, podemos preguntarnos si estamos siendo flexibles respecto a nuestros juicios de valor, a las creencias morales, si esas mismas creencias las podemos aplicar en nosotros y no buscamos solamente verlos reflejados en los demás, porque en toda esta parte de pensamiento tiene que ver con cómo nos vemos a nosotros mismos y qué tan dispuestos estamos a observarnos desde una perspectiva diferente y si todas estas cosas en realidad nos están afectando negativa o positivamente, ya que también el tercer ojo se encarga de la capacidad de discernir. Porque, por ejemplo, las creencias morales están buenísimas cuando se trata de valores personales que nos ayudan a construir un mundo mejor, pero si solamente lo utilizamos en pos de enjuiciar o de definir lo que está bien o lo que está mal, que cuando hablaba de los 3 aspectos con los que vamos a trabajar, uno de ellos era moralidad. Y yo decidí ponerlo también en esta parte del pensamiento porque tiene que ver con un cuestionamiento de lo que es algo que está bien o algo que está mal, porque también es muy cultural, es muy de nuestra sociedad. Entonces, preguntarnos qué tanto nos sirven estas cosas y si realmente estamos arraigadas a estas creencias o permitimos que muten. El mundo está constantemente transformándose y por ende nosotros también. Y está buenísimo poder abrir estas puertas. Por otro lado, al tercer ojo se le asocia con 3 palabras claves. El espíritu, por un lado, que es básicamente el que inicia y controla la vida, la tarea evolutiva, es la acción que busca recibir plenitud. Se lo asocia con el fuego, con una energía masculina. Pensemos que el fuego, para que siga intacto, lo tenemos que alimentar. Lo mismo sucede con nuestro espíritu. Estamos recibiendo ese alimento espiritual, nos los estamos brindando. Por otra parte, la plenitud, que es la necesidad de gozar de la armonía interior del cuerpo y de la mente, del espíritu y del alma. Y acá, por ejemplo, lo que podemos hacer es conectarnos con diferentes obras artísticas donde podamos ver al espíritu manifestado en la materia, que siempre está siendo parte, pero hay en diferentes actividades de las que justamente se encarga el hemisferio derecho del cerebro, que tiene que ver con todo el lado expansivo, y el hemisferio izquierdo tiene que ver con toda una parte racional, que esto también es importante a la hora de saber que estamos integrando esto respecto a lo que hace el tercer ojo. Si podemos dejar fluir toda esa parte más volátil y de las ideas y si al mismo tiempo tenemos la capacidad de organizarla y enraizarla. Bueno, con el arte pasa que nace básicamente del hemisferio derecho y es acá donde nuestro canal quizás no está siendo tan intervenido por los procesos de pensamiento, entonces podemos observar cómo la esencia, cómo el espíritu se manifiesta. Y esto puede ser algo que nos dé plenitud, conectarnos con el arte, con las grandes obras, así como ser parte de ellas, ¿no? Poder conectarnos con ese lado creativo que nos hace no solamente reflejar una parte muy pura de nosotros, sino también gozar de esa armonía que nos ofrece. Y en tercer lugar, la inspiración, que no solamente hablamos de la inspiración a nivel artística, aunque obviamente va de la mano con todo lo que estamos diciendo, sino de poder respirar.
siempre me hace bien acordarme de eso. Y tiene que ver con justamente recordar lo importante que es esa tarea conscientemente, porque cuando inspiramos en este proceso de respiración y meditación, lo que estamos haciendo es brindarnos todo ese alimento a nivel espiritual, mental y físico. Entonces la inspiración es sumamente importante. Por ende, si queremos trabajar con este tercer ojo, nos tenemos que preguntar qué tan conscientemente utilizamos la respiración, que es lo vital y fundamental para mantenernos vivos. Por otro lado, sacando todo lo que tiene que ver con la introspección y con la revisión, podemos utilizar elementos como la amatista para trabajar con el tercer ojo. Un ejercicio que doy yo en el taller de salud energética es identificar el color índigo, que lo podemos encontrar en piedras como estas, que es básicamente un violeta pero más oscuro, tirando a negro, y es el color que se lo asocia con el tercer ojo. Entonces lo que hacemos intentando percibir este color es básicamente facilitar la apertura del tercer ojo y por ende estimularlo. Así como podemos trabajar con la piedra, apoyándola, en este caso es muy grande, pero si tenemos una amatista más pequeña, podemos utilizarla en el tercer ojo, dejando que actúe con su energía y sus propiedades. La amatista es una piedra que se encarga de transmutar los estados negativos, por ende la recomiendo no solamente para trabajar el tercer ojo, sino para tenerla en la vida. Es una piedra muy poderosa y nos ayuda también a conectarnos con nuestra intuición. De hecho la acrecienta, porque trabajar con ella hace que se acrecienten nuestras experiencias espirituales, y además sirve para bajar la ansiedad. Por ende, como todos los pensamientos y todos los sobreestímulos que puede estar recibiendo el sistema nervioso, por eso la utilizamos para trabajar con el tercer ojo, y es una piedra que yo personalmente amo mucho. También se puede hacer meditaciones con colores, con el color índigo, con el color violeta, que tiene que ver con una serie de respiraciones, conectándonos con el color, siendo conscientes de que lo estamos inspirando y que nos estamos volviendo ese mismo color, que nuestro cuerpo energético y luminoso se está empapando de toda esa frecuencia vibratoria. También algo que puede ser muy poderoso para trabajar con el tercer ojo es visualizar imágenes y simbologías. En vez de enfocar la energía acá, como lo podríamos hacer en una meditación, en una visualización lo que vamos a pedir al universo a la hora de conectarnos es que nos baje alguna data, algún recuerdo, alguna imagen que nos pueda ayudar a trabajar con este tercer ojo. Entonces simplemente vamos a dejar que fluya, intentando no limitar lo que tenga que pasar por este canal. Y una vez que terminamos de hacer la visualización, yo recomiendo que visualicemos dentro del tercer ojo un pentagrama, una estrella de 5 puntas que sirve para la protección. Podemos justamente imaginarla blanca, bien luminosa, como para terminar de protegernos, porque también puede bajar como mucha información, uno no sabe si es más pesada o si es más sutil, y cuando terminamos de hacer este ejercicio está buenísimo ir anotando todo lo que nos fue bajando para después ver qué hacemos con esa info. Quizás al principio hay ciertas imágenes o simbologías que no tienen ningún sentido en este momento para nosotros, pero después el tiempo hace lo suyo y por sincronía o porque es lo que tenemos que ver para trabajar, se manifiestan algunas señales que nos hacen comprender la importancia de estas cosas que empezaron a bajar. Así que bueno, estos son algunos consejitos para trabajar con el tercer ojo. Algo que es sumamente importante también es brindarnos espacios de contemplación, como hablamos de lo que es la plenitud, ¿no? De poder sentirnos en armonía con la vida. Y esto tiene que ver con lo primero, con comprender la claridad que en realidad hay siempre en el universo, cuando no estamos obstruyéndolo con un montón de pensamientos negativos, con nuestros miedos, con nuestras vulnerabilidades, porque todo está funcionando como tiene que ser, y parte de vibrar la plenitud es sentirse en calma, y para sentirse en calma necesitamos comprender que realmente estamos siendo sostenidos por algo mucho mayor. Así que para trabajar con este tercer ojo lo que podemos hacer también es contemplar la naturaleza, disfrutar de actividades que estén relacionadas con el hemisferio derecho del cerebro, con todo lo que tiene que ver con la meditación, con la creatividad, con el ensueño, conectarnos con nuestros sueños, que de hecho la amatista es una piedra que sirve muchísimo para eso.
También un kit violeta puede ser trabajar con la amatista y con la lavanda, que es una planta que nos ayuda a calmar todo lo que tiene que ver con el sistema nervioso y que recomiendo mucho personalmente. Así que recordemos entonces, para hacer un repasito general, primero hacer una revisión de esos 3 aspectos: percepción, pensamiento y moralidad, y situarnos en lo que es el presente, pasado y futuro respecto a nuestra historia personal. Y por otro lado, trabajar con la amatista, con las simbologías, con la contemplación y revisar cómo se siente nuestro espíritu. Estas cosas, en primer lugar, nos puede servir mucho para trabajar con el tercer ojo. Por otra parte, les comento que el 6/6 arranca un taller de salud energética que voy a estar dando con mucho amor, y que pueden anotarse, que hay cupos, que toda la información está en el perfil de Magmederi, y que nos pueden hablar para pasarle la información muchísimo más concreta si les interesa participar. Vamos a estar trabajando con todos los chakras, viéndolos en profundidad y nada, aprendiendo en conjunto cómo trabajar con ellos. Así que espero que estén teniendo un muy hermoso día y nada, les mando todo el amor del mundo. Saluditos.